Tesaloniki es la ciudad más grande de la región griega de Macedonia y capital administrativa de dicho distrito, que también abarca Tracia, situada al norte de Grecia, a orillas del Golfo de Tesalónica y a unos 500 kilómetros de Atenas. Es la segunda ciudad más grande de Grecia, con más de 300.000 habitantes o 1 millón si contamos toda su área metropolitana. He podido vivir un buen tiempo en esta ciudad como para recorrerla bastante y poder contarles cuáles son a mi criterio los 7 lugares más visitados y su historia. Uno de los íconos de Tesalónica es sin dudas la estatua de Alejandro Magno montando a su caballo Bucéfalo, situada en el paseo marítimo justo donde la avenida cambia su nombre por el de este rey macedonio. Si bien Alejandro no nació en Tesalónica, pues él nació en Pela, que está a unos 40 kilómetros de aquí, tiene su reconocimiento en la gran capital de Macedonia, que además ha adoptado su figura en la bandera de la ciudad. Y es que Tesalónica fue fundada en el 315 a.C. por el rey macedonio Casandro, quien para legitimar su acceso al trono se casó con la media hermana de Alejandro Magno llamada Tesaloniki, y él le puso su nombre a esta ciudad. El origen del nombre de la reina Tesaloniki viene por su padre Filipo II de Macedonia, el cual obtuvo una importante victoria frente a los tesalios el mismo día que su hija nació. Tesaloniki, victoria en Tesalia. Todos los distintos pueblos que había en la zona fueron trasladados al territorio donde se asienta hoy la ciudad. Anteriormente, el pueblo más conocido era Terma y el golfo se llamaba Golfo Termaico. Desde su fundación hasta su caída en 168 a.C., Macedonia tuvo como capital primero a Egas, actual Vergina, y luego Pela. Pero a partir de dicha fecha, Roma movió la capital a Tesalónica y allí comenzó su gran desarrollo, llegando a ser una importante ciudad romana y una de las más importantes ciudades del Imperio Bizantino. Otro emblema de la ciudad, que dicho sea de paso también es parte de la bandera de la ciudad, es la Torre Blanca de Tesalónica. Se encuentra bastante cerca del monumento de Alejandro, siendo el epicentro del paseo marítimo. Es uno de los lugares preferidos tanto por los locales como por los turistas. Desde aquí salen varios paseos en barco, espectáculos callejeros, ferias y siempre hay mucha gente pasándola bien. La Torre Blanca es solo una parte de la antigua muralla que cubría toda la costa de la ciudad. Fue construida sobre los cimientos de la muralla bizantina, se cree que en el siglo XV, y continuada durante el periodo otomano, siendo sultán Solimán el Magnífico. Pero en 1866 la muralla fue destruida, dejando en pie solo esta torre como uno de los vestigios antiguos de esta parte de la ciudad. Su nombre se debe a que durante el siglo XVII se la utilizó como prisión y era conocida como la Torre Sangrienta o Torre Roja por las brutales ejecuciones que allí se llevaban a cabo. En 1912, tras la liberación de Tesalónica y la incorporación a Grecia, la torre fue pintada de blanco como símbolo de purificación, consolidando su nombre actual. Bueno, y acá estamos en lo más alto, en el piso 6 de la Torre Blanca de Tesalónica, que fue construida en el siglo XV. Como podemos ver, ya no está pintada de blanco, pero su nombre sigue siendo el mismo y es un símbolo indiscutido de Tesalónica. Y acá te muestran la comida tradicional de Tesalónica. A María le está dando hambre. ¿Are you hungry, María? Como ya dijimos anteriormente, Tesalónica comenzó a crecer mayoritariamente durante el periodo romano y una de las causas fue la Vía Egnatia. Para consolidar sus dominios, los romanos utilizaron una antigua ruta comercial griega que iba desde el mar Adriático hasta el mar Egeo, precisamente desde Dyrrachium, actual Durres en Albania, hasta Tesaloniki, y luego ampliada en el siglo IV después de Cristo hasta Constantinopla. Como fue encargada por el procónsul Gneo Ignacio, esta calzada lleva su nombre. De esta forma, la Vía Egnatia se convirtió en la continuación de la Vía Apia, que desde Roma llegaba hasta Brindisi, de Brindisi se pasaba en barco a Dyrrachium y desde Dyrrachium hasta Constantinopla.
Así, las dos grandes capitales estaban conectadas, facilitando de esta manera la comunicación, el comercio y la movilización de los ejércitos. Tesaloniki era un paso obligado por todos los viajeros y así se fue convirtiendo en una importantísima ciudad. Hoy en día, esta antigua vía es la actual avenida Egnatia, la más importante de Tesalónica y por donde podemos ver sus más importantes restos romanos. El arco de Galerio, tal y como lo podemos ver, estaba situado sobre la vía Egnatia, con lo cual quienes transitaban por esta vía debían pasar por debajo del mismo. Nos queda solo una parte del arco y los detalles que pueden verse son impresionantes. El arco fue construido por el emperador romano Galerio en el año 303 d.C. y representa su victoria sobre los persas sasánidas en la batalla de Satala del 298 d.C. y la posterior captura de su capital Ctesifonte. Los relieves del arco tienen representadas varias escenas de la batalla: combate singular de Galerio con el ya Narcés, que posiblemente no existió, sacrificios a los dioses, los 4 tetrarcas Diocleciano, Maximiano, Constancio y Galerio y procesión triunfal del emperador. Bueno, no sé ustedes, pero para mí tener un lugar en el que podés vivir y tenés lugares para comer, tomar un cafecito, una placita y todo esto rodeando el palacio de un antiguo emperador romano de 300 después de Cristo, me parece maravilloso. Se puede hacer una gran idea de cómo fue este palacio, que hoy en día está custodiado como casi todas las ruinas antiguas. Gatitos. Además, durante su reinado, Galerio eligió Tesalónica como su residencia imperial y allí construyó para sí mismo un palacio y lo que se cree pudo haber sido su mausoleo, la Rotonda de Galera, que poco tiempo después pasaría a ser utilizado como iglesia. Una gran ironía, pues este emperador también es famoso por su persecución a cristianos, más tarde como mezquita y actualmente como un sitio arqueológico. Fue construida para honrar a los dioses, o sea que era un edificio de todos los dioses romanos. O se cree que se utilizó también como mausoleo de algunos emperadores. No se sabe si de Galerio, Constantino o algunos más. Pero el nombre que se le da es Rotonda de Galerio. A su palacio también es posible ingresar y caminar las ruinas, aunque desde afuera se llega a apreciar bastante bien. Además, había un hipódromo y termas, de los cuales existen algunos restos debajo de los actuales edificios. Todas estas ruinas romanas son testigos de la importancia de Tesalónica en este periodo, justo antes de que Constantinopla sea fundada por Constantino unas décadas más tarde y la transformara en su capital. En el año 476 d.C., el Imperio Romano de Occidente caía, pero el Imperio Romano de Oriente seguía y por 1000 años más, pasando a la historia como el Imperio Bizantino, tomado por el nombre antiguo de su capital, Bizancio. Testigo de este periodo de esplendor son todas sus iglesias ortodoxas construidas en estos siglos y la muralla que recorre toda la antigua ciudad, lo que nos da un perfecto entendimiento de lo grande e importante que era Tesalónica durante el Imperio Bizantino. La iglesia de Santa Sofía fue construida entre el siglo VII y el VIII después de Cristo y fue muy importante, fue catedral de Tesalónica hasta el año 1524, en el que se convirtió en una mezquita debido a la invasión otomana, que tenían otra religión, hasta cuando posteriormente se recuperó a manos de Grecia y pasó a ser una iglesia nuevamente como la tenemos hoy en día. De las iglesias, por su tamaño destacan la de Hagia Sofía y la de San Demetrio, quien siendo elegido por Galerio como procónsul de la ciudad y teniendo el encargo de perseguir a los cristianos, se dedicó a realizar exactamente lo opuesto.
Al enterarse el emperador que Demetrio no solo no castigaba a los cristianos, sino que él mismo estaba predicando como si fuese un nuevo San Pablo, lo mandó a prisión y allí mismo fue asesinado atravesado con lanzas. En dicha prisión, siglos más tarde, se construyó la iglesia de San Demetrio. Actualmente cuenta con una cripta en la que se supone sucedió su martirio. Se convirtió en patrón de la ciudad no solo por lo que hizo en su vida, sino por lo que se le atribuye post-mortem. Y una de las que más me ha llamado la atención es una de las tantas veces que el santo salvó a Tesalónica, esta vez por parte de los búlgaros, que comandados por el zar Kaloyan en el año 1207, mientras Tesalónica se encontraba tomada por el Imperio Latino, que habían tomado Constantinopla en la Cuarta Cruzada, en un determinado momento San Demetrio apareció y mató a Kaloyan con su lanza, dando así por finalizado el asedio. Lo cierto es que este zar murió en circunstancias dudosas y posiblemente asesinado. Sea como fuere, Tesalónica celebró esta victoria adorando una vez más a San Demetrio, y circulan aún imágenes de esta leyenda. Y en 1224 la ciudad fue recuperada por los bizantinos. La ciudad de Tesalónica fue una de las ciudades más grandes del Imperio bizantino. Es por eso que si algún día están acá en la ciudad, se dan el recorrido por todas las murallas, les aseguro que van a terminar extremadamente cansados porque era muy grande la ciudad medieval. Como dijimos al principio, las murallas de la costa han sido destruidas voluntariamente por el crecimiento mismo de la ciudad, pero todo el resto permanecen casi en su totalidad de pie. Por lo tanto, es posible recorrerlas y sorprenderse por la longitud y lo que era la Tesalónica medieval, como también el ver algunas casas que han sido construidas sobre las murallas. En algunas partes se logra ver incluso los cimientos de la muralla griega, arriba la romana y más arriba la bizantina. Bueno, hoy nos venimos a Anópoli, que es la parte alta de la ciudad, y vamos a recorrer algunas ruinas y lugares históricos. Si hablamos de sus murallas, hay tres cosas que debemos mencionar. La primera es el barrio de Anópoli, el cual está situado en la parte alta de la ciudad, la que va desde la iglesia de San Demetrio hasta el castillo de Tesalónica. Es un barrio antiguo, a mi parecer muy pintoresco, y en él se pueden encontrar muchos lugares de interés histórico como varias iglesias y monasterios bizantinos medievales, mezquitas, baños, torres y bastiones defensivos. Creo que una de sus mejores partes es sin dudas la Trigonion Tower, pues desde allí se obtienen unas vistas espectaculares de la ciudad hacia el mar, teniendo a tu izquierda esta gran torre y toda la muralla oriental. Además, hay allí algunas cafeterías y restaurantes muy bonitos y está una de las majestuosas puertas de acceso a la ciudadela del castillo. Ingresando por esta puerta se puede caminar hacia el castillo de Tesalónica. Se considera que aquí ha sido la acrópolis de la ciudad por lo menos desde 330 después de Cristo, y las primeras construcciones del castillo han sido durante el periodo bizantino hasta 1430, cuando finalmente caen ante el Imperio Otomano en un sanguinario asedio. Y es que 7 años antes, en un intento desesperado por defender la ciudad que ya estaba siendo sitiada, el déspota de Tesalónica había vendido la ciudad a los venecianos con el objetivo de poder defenderla mejor. Resistieron varios años, pero las tensiones internas con los habitantes griegos de la ciudad complicaron su defensa. El 29 de marzo de 1430, luego de un intenso combate, los otomanos penetraron en la ciudad. Los venecianos huyeron en sus barcos, dejando la ciudad a su suerte, y el sultán Murad II ordenó un saqueo de 3 días, esclavizó a 7.000 habitantes y provocó una gran matanza. Así, poco a poco, los turcos se hicieron con el control de toda Grecia hasta aislar completamente Constantinopla y tomarla en otro gran asedio en 1453. El nombre de este castillo es Heptapyrion, que significa 7 torres.
y durante el periodo otomano se llamó Yedi Kule y sirvió como guarnición de unas 300 tropas otomanas. La forma actual que podemos contemplar del castillo data de las remodelaciones hechas durante el siglo XV. En el siglo XIX se convirtió en una prisión y también fue un lugar nada grato durante la ocupación nazi y las posteriores disputas políticas en la ciudad. Hoy en día se puede visitar todo este complejo de la Acrópolis de Tesalónica que abarca el castillo de forma gratuita, inclusive mucha gente vive alrededor y hay restaurantes y un lugar muy bonito frente a las murallas. Solo la entrada al castillo propiamente dicho es de pago, todo el resto del complejo es libre. Muy lindo cómo han aprovechado siempre cada ruina para alrededor con restaurantes, un montón de cositas para aprovechar esta maravilla del mundo antiguo. Nos trasladamos a otro epicentro de Tesalónica, tanto de la antigüedad como de nuestros tiempos. Porque desde la época griega y romana aquí se encontraba el ágora o foro romano. Actualmente lo podemos encontrar con este nombre. Este sitio arqueológico se puede contemplar muy bien desde afuera, desde todos sus costados, y lo que más destaca es el Odeón romano. Justamente son ruinas romanas lo que se puede apreciar mayormente en este sitio. Enfrente, al cruzar la plaza Eleftherios Venizelos con dirección hacia el mar, está el epicentro moderno de la ciudad que hoy lleva el nombre de Plaza Aristóteles. En honor a este gran filósofo macedonio del siglo IV a.C., tenemos, por supuesto, su monumento. Aristóteles nació en esta gira y su padre ya estaba relacionado con la familia real macedonia, siendo el médico del rey Filipo II. Aristóteles, después de estudiar con Platón, educó a Alejandro III de Macedonia, quien pasaría a la historia como Alejandro Magno. La influencia en el mundo occidental por parte de Aristóteles ha sido clave, como también en la formación del primer gran monarca de la antigüedad que llegó a dominar el mundo conocido. Hoy es domingo y en la Plaza de Aristóteles está lleno de gente, mucha gente ahí sentadita con Aristóteles. Vamos a contar rápidamente por qué me gusta tanto Tesalónica. Porque tenemos estatuas de las personas más influyentes de este territorio que son Alejandro Magno, Filipo II de Macedonia y por supuesto Aristóteles. Hermoso, ¿no? Bellísimo. La gente ahí conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta parte de la ciudad es donde se realizan muchos eventos y la gente llega hasta aquí por su paseo marítimo u otras calles céntricas. Pues nos encontramos en el centro de la ciudad, por lo tanto todos los comercios se encuentran a pasos de este lugar, como restaurantes, hoteles y muchos más lugares de interés. Habiendo recorrido ya una cantidad de lugares obligados para ver en Tesalónica y conociendo a esta altura ya gran parte de su historia, creo que es momento de darle más lugar a la etapa turco-otomana que notablemente puede verse por toda la ciudad. Muy cerca de la Plaza Aristóteles se encuentra el mercado o Besesteni Market, construido en el siglo XV, con un diseño rectangular cubierto por 6 cúpulas de plomo. Aquí se vendían seda y otros materiales caros, razón principal por la que siempre estaban vigilados. Tenemos además la Hamza Bey o Alcázar, que es una mezquita construida en 1484, de las más grandes de la ciudad. Y tenemos también la Pasar Hamam, que es un baño turco construido en el 1520. Y lo lindo de estos lugares es cómo aprovechan para poner un restaurante o café al lado de estas preciosas obras arquitectónicas. Si desde aquí continuamos caminando en dirección al puerto de Tesalónica, nos encontraremos con uno de los barrios más cool de la ciudad, que es la Dádica. Aquí es donde debes ir si quieres salir a comer, a tomar unas copas o bien a bailar. Es el lugar perfecto para tu salida de noche. Cuentan con varias tabernas griegas, así como todo tipo de ofertas gastronómicas. Bueno, y hasta aquí lo que yo considero lo que son los 7 mejores lugares que visitar en Tesalónica. Ya sea que estés un par de días o un buen tiempo en la ciudad, creo que podrás hacerlo todo. La ciudad es grande, pero no tan grande. Y salvo la parte alta, que caminando te va a hacer sudar la gota gorda, las demás áreas son muy agradables de caminar.
sobre todo por su paseo marítimo. Además, la ciudad ya cuenta con metro, pero por supuesto tiene sus buses que te pueden ayudar en tu recorrido. Si querés conocer cómo es vivir en Tesalónica, te recomiendo que mires este video. En los siguientes videos de Tesalónica hablaremos ya de sus playas, sobre todo de Halkidiki y de muchos lugares que hay para visitar en Macedonia. Viajes que puedes realizar en un día yendo y viniendo por tu cuenta o hasta con excelentísimos tours que yo mismo he probado y te recomendaré. No te pierdas los próximos videos. No olvides suscribirte a este canal, darle me gusta y comentar qué te ha parecido Tesalónica. Responderé al instante a tu comentario. Y si quieres apoyar aún más el canal, considera unirte a esta comunidad de ciudadanos del mundo por un precio mínimo mensual y acceder a más beneficios. Para más info de Tesalónica, viajes por Grecia o en Europa en general, visita mi página web tomaspalaciospay.com, donde también doy consejos para nómadas digitales y también ofrezco servicios para ayudarte a preparar tu viaje soñado a Grecia. Muchísimas gracias por ver este video.